La Capilla Sixtina no es solo un lugar clave para la fe católica y sus tradiciones. Es una obra de arte total, una fusión única de historia, fe y genio creativo. En una sola sala de 40 metros de largo y 13 de ancho se condensan siglos de cultura, religión y política. Su nombre proviene del Papa Sixto IV, quien a finales del siglo XV decidió construir una capilla privada en el Vaticano que reflejara la grandeza de Roma y la autoridad de la Iglesia. La arquitectura fue diseñada por Baccio Pontelli y ejecutado por Mino da Fiesole. Se cree que sus proporciones replican las del Templo de Salomón en Jerusalén, pero lo que verdaderamente la hace única es su decoración. Comenzamos por los muros laterales, una galería del arte renacentista temprano. En una franja intermedia, grandes maestros del Quattrocento como Botticelli, Ghirlandaio, Rosselli y Perugino pintaron escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. A la izquierda se representan pasajes de la vida de Moisés, como la entrega de las tablas y el viaje a Egipto de Perugino. Y a la derecha, episodios de la vida de Cristo. Destaca la entrega de las llaves de San Pedro, obra de Perugino, una poderosa afirmación del poder papal, y la Última Cena de Rosselli. Sobre estas escenas se representan 28 papas de los primeros siglos del cristianismo, en trajes solemnes enmarcados en elegantes nichos. En 1508, el Papa Julio II, sobrino de Sixto IV, obligó casi a la fuerza a Miguel Ángel a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. En ese momento, el techo estaba decorado con un sencillo fondo azul celeste salpicado de estrellas doradas. Aunque el artista se consideraba escultor y no pintor, y al principio rechazó el encargo, no le quedó más remedio que aceptar. Lo que comenzó como una imposición terminó siendo una de las mayores hazañas del arte occidental. En solo 4 años, Miguel Ángel cubrió la bóveda con una narrativa visual monumental que transformó para siempre la historia del arte. En el centro de la bóveda se despliegan 9 escenas del Génesis, organizadas en 3 grupos temáticos que guían al espectador a través de los orígenes del mundo. Primero, la creación del universo, desde la separación de la luz y las tinieblas hasta la creación del sol, la luna y la tierra. Después, la historia de Adán y Eva, incluyendo su creación, la tentación y la expulsión del paraíso. Y por último, la historia de Noé, con escenas que muestran el diluvio, el sacrificio tras el castigo divino y la embriaguez del patriarca. Rodeando estas escenas están las imponentes figuras de sibilas y profetas, personajes paganos y bíblicos que anuncian la venida del Mesías. En los lunetos y enjutas aparecen los antepasados de Cristo, figuras melancólicas que parecen cargar con el peso de la espera del Salvador. En las 4 esquinas de la bóveda se representan episodios heroicos del Antiguo Testamento, cargados de tensión y simbolismo. Entre ellos destacan la victoria de David sobre Goliat, símbolo del triunfo del débil con la ayuda divina, y la escena de Judith decapitando a Holofernes, un acto de valentía que representa la salvación del pueblo de Israel por medio de una heroína inesperada. 24 años después de terminar la bóveda, Miguel Ángel volvió a la capilla, esta vez llamado por el Papa Paulo III, quien le encargó pintar el muro del altar con el juicio final. El resultado fue abrumador, más de 400 figuras en un intenso estado de agitación y dramatismo. Considerada una de las creaciones más grandiosas de Miguel Ángel, esta pintura es un testimonio inigualable de su genio artístico y su capacidad para plasmar la emoción humana en su máxima expresión. En el centro aparece Cristo como juez supremo, no sereno, sino poderoso e implacable. A su alrededor, santos y mártires, muchos con los instrumentos de su martirio. A la izquierda vemos los justos que ascienden al cielo y a la derecha los condenados son arrastrados al infierno en escenas dantescas, llenas de angustia y desesperación. Miguel Ángel rompió con la armonía renacentista y dio paso a un lenguaje visual más intenso y apocalíptico que anticipaba ya los temblores del manierismo y el barroco. La Capilla Sixtina no es solo una joya del arte, es un símbolo del poder papal, el escenario de uno de los rituales más solemnes de la Iglesia, el cónclave para elegir al nuevo Papa, y un testimonio de la eterna tensión entre lo divino y lo humano.
Cada mirada hacia su techo o su altar es un viaje hacia la profundidad del alma, la historia de la humanidad y la promesa de la salvación eterna. ¿Quieres conocer más sobre el Vaticano, su historia y obras maestras? Tenemos un curso en video de 4 sesiones donde exploramos en profundidad todos estos temas. Te dejo el enlace en la descripción para que consultes todos los detalles.